En su momento, el presidente habló de la mezquindad. En su momento, el presidente habló del uso indebido de la vacuna. Andrés Manuel López Obrador dijo que sería mezquino utilizar la vacuna con fines políticos. Vamos a ver qué es lo que está pasando dentro de su partido. Se embarcó el primer lote de vacunas. Y México sería el primer país de América Latina en comenzar a vacunar a su población contra el COVID-19. El derecho del pueblo a la salud, medicamentos y vacunas gratuitas. Van a tener todos los mexicanos acceso a la vacuna. Es así como el partido del presidente utiliza de forma mezquina la vacuna. Pero quiero hablar con usted y yo, tenemos que hablar a profundidad y tenemos que ver las cosas con la realidad y los temas están clarísimos. Miren, lo que se ha convertido en la luz de la esperanza puede en un momento a otro convertirse justamente en todo lo contrario, convertirse en la manzana de la discordia, y es que las vacunas así lo van a hacer. ¿Qué está pasando? En los Estados Unidos se están reportando ya casos importantes en donde hay ofrecimientos de hasta $25,000, según lo publica el LA Times, para poder adquirir la vacuna. El presidente lo dijo en los videos que le pasamos al principio. Habrá quien diga que porque yo tengo dinero, o porque yo soy político, o porque yo soy influyente, o porque yo puedo mover acá y allá para poder acceder a la vacuna antes de que me toque. Evidentemente la pandemia ha levantado las alarmas, ha levantado una alerta de todo el mundo que lo que quiere es buscar preservar su vida. Y esto va a desatar una guerra impresionante por poder adquirir la vacuna. Y lo estamos viendo y se lo advertimos aquí en estos espacios. Va a existir un mercado negro de vacunas, va a existir un uso político y electoral de las vacunas, como lo estamos viendo ahorita en este video que le acabo de presentar, que fue publicado, por cierto, en las redes sociales del presidente del partido del presidente, el partido Morena, que es Mario Delgado. ¿Qué está pasando o qué puede pasar? ¿Hacia dónde va el problema? Primero que nada, el otorgar la vacuna por el voto. Lo vemos en un año que es un año electoral, que es el que viene, en donde en México se va a presentar la elección más importante que hemos tenido, con una cantidad de puestos también importante, y la lucha por las gubernaturas. Esta elección que viene va a ser una elección sumamente importante para Morena. ¿Por qué? Porque va a decidir el pueblo si queremos continuar en lo que aparenta ser una dictadura o podemos hacer el cambio de forma democrática, sacar del poder a Morena para poder restablecer una democracia mexicana, y que la democracia sea posible a través del sufragio efectivo de los mexicanos, que hagamos saber nuestra opinión sobre los resultados, pobres o no, que ha dado el presidente hasta el momento. Andrés Manuel López Obrador sabe que en estas elecciones su partido se juega el todo por el todo. Vemos a los otros partidos que han hecho ya sus alianzas, el PRI, PAN y el PRD, para poder sacar a Morena de la mayoría que tiene en el Congreso. Olvídese ya de la presidencia de la República. Esta elección que viene va a ser una muy importante y se tendrán que jugar con factores que van mucho más allá de la aplicación o no de la vacuna, pero la vacuna va a ser utilizada como un medio, como una herramienta, y hacernos sentir que esta vacuna es el regalo que nos da el partido político en el poder a los mexicanos. Una vacuna que nos salve de la pandemia, con un presidente que tiene la visión para salvar a los mexicanos en conceptos e ideas mesiánicas. De perder las elecciones, Andrés Manuel López Obrador sabe perfectamente bien, y los miembros de su partido, que si pierden las elecciones intermedias de forma estrepitosa, los van a dejar en una situación de disparidad importante para poder volver a ganar la presidencia de la República con el presidente que sea. Y por supuesto, si pierden la mayoría en el Congreso, muchas de las reformas que quiere instaurar el presidente para perpetuarse en el poder o para acumular poder por el poder
pues se van a echar para atrás y van a tener un problema importante de liderazgos porque se van a voltear los papeles. Hacia allá es a donde se ve el panorama y es momento ahora de utilizar esta vacuna para informarle, no a los más privilegiados, a los menos privilegiados que no tienen opinión y que si quieren su opinión la van a hacer efectiva a través de esta vacuna que les va a salvar la vida, o por lo menos eso les van a decir. Entonces, este es el primer esquema de la vacuna. Ahora, el siguiente problema que tendrá la vacuna en México. México va a recibir una enorme cantidad de vacunas el próximo año, según lo que ha informado el presidente a través de sus conferencias mañaneras y también a través de su vocero. Miren, para que veamos, y aquí les voy a presentar el dato. El presidente ha dicho que se van a recibir alrededor de 74 millones de vacunas en el próximo año. 74 millones que podrán ser utilizadas por el crimen organizado. Y le quiero poner el ejemplo. Si nosotros analizamos el negocio más redituable que tiene el narcotráfico, tenemos que enfocarlo en el narcotráfico mexicano, tenemos que enfocarlo en dos tipos de drogas. Primero que nada están la heroína y la cocaína. Son las dos drogas que más comercializamos hacia los Estados Unidos. Entonces, si un bloque de cocaína de 1 kilo yo lo pongo en la frontera y lo vendo para que ya los cárteles de los Estados Unidos lo distribuyan, el precio para los cárteles mexicanos es de aproximadamente de 13 a 15 mil dólares. Si la vacuna se están pagando $25,000 por cada ampolleta, imagínense ustedes el negocio tan rico y reditable que va a ser para estos grupos del crimen organizado el robarse las vacunas mexicanas para poderlas vender en un potencial mercado en los Estados Unidos. Sin antes decir que en los Estados Unidos también se puede abrir el mercado, pero ahorita es cuando estamos viendo un río revuelto, una necesidad y sobre todo donde hay demanda, tiene que nacer la oferta. Y esta oferta es la que tenemos que empezar a ver. Porque si en México hace algunos meses nos robaron los medicamentos oncológicos, que dicho sea de paso, no tenemos ningún resultado de quién se los robó o a dónde fueron a parar, también tenemos que ver la evidencia de que estas vacunas que están trayendo y que están llegando del exterior podrían ser llevadas por el crimen organizado, que podría utilizar estas vacunas para venderlas en lugares en donde exista la demanda y por lo tanto llegue la oferta por parte de los grupos del crimen organizado. También tenemos que saber que estas vacunas que sean robadas también van a ser suplantadas o podrían hacer un mercado de vacunas falsas, un mercado de vacunas en donde la vacuna se venda y no sea más que agua con sal y que se te haga pensar que se te está inoculando a través de una vacuna que se te vendió de forma ilegal, que se te vendió a través de un mercado negro y que te haga dar a ti un sentimiento de seguridad porque la compraste. Todo este tipo de oportunidades van a surgir y nosotros tenemos que estar muy al pendiente de ellas, no solamente como periodistas, sino también en el gobierno tendrá que haber una vigilancia en extremo para ver que estas cosas no sucedan. Pero ¿qué está pasando en nuestro país? Todavía no tenemos en activo a ningún tipo de secretario de Seguridad Pública. ¿Se han dado cuenta en dónde está Rosa Isela? Rosa Isela no ha llegado a cubrir un puesto, el que se le ofreció cuando sale el señor Alfonso, que se va de candidato a la gubernatura del estado de Sonora. Entonces hay un problema importante de operación. Ahora, vamos a poner esto de lado y vámonos a otro problema que es importante. La capacidad que tendrán las empresas privadas para tomar la vacuna y venderla, que viene otro núcleo. Lo primero que dijo Hugo López-Gatell en su momento fue que la vacunación era un tema de Estado. Por lo tanto, nada más el Estado iba a hacer posible la vacunación. Inmediatamente surgieron voces importantes como la del expresidente de México, Vicente Fox Quesada, que hace un llamado a los gobernadores de la alianza para que le exijan al gobierno federal la soberanía de poder adquirir las vacunas por su propia cuenta con cargo al erario público. Eso de entrada, para que los estados en individual pudiesen tener la capacidad de vacunar a la gente a como ellos quieran. Claro,
hay una obligación del gobierno federal como encargado de la salud de los mexicanos, que está consagrada en el artículo 14 constitucional. Sin embargo, también tenemos que saber que esta potestad fue dada al principio de la pandemia por el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, a los estados para aplicar las medidas pertinentes. Entonces, ¿hacia dónde va la estrategia mexicana? Por un lado nos dicen una cosa y por el otro lado actúan totalmente distinto. Tan es así que tuvo que el presidente salir a desmentir a su subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, al decir que sí va a ser posible que los privados puedan poder aplicar la vacuna. ¿Ante qué? Ante la imperiosa necesidad que tiene un pueblo de conseguir una vacuna y que no quiere pasar por un aparato de Estado que está utilizando la vacuna para llevarse un rédito político. Tenemos que ver las cosas y tenemos que saber que si somos 130 millones de mexicanos y el gobierno no tiene la capacidad de inoculación rápida, eso nos va a poner a los mexicanos en un problema de salud pública mucho mayor que el que tenemos hoy en día. ¿Por qué? Porque la vacuna ha ido evolucionando, pero junto con la evolución de la vacuna ha ido evolucionando también la enfermedad, que está llegando ya a los miles de contagios exponenciales. Si teníamos 10,000 casos y hoy tenemos arriba de 1,000,000 de casos, exponencialmente tenemos que calcular que este 1,300,000 infectados que tenemos ahorita lo tenemos que multiplicar por 10 o por 100 para saber hasta dónde ve el alcance hoy en día de las infecciones en México, porque esos son los que tenemos registrados, pero tenemos a los pasivos, tenemos a los que no presentan síntomas, tenemos a los que están infectados y no lo saben, o tenemos a los que se murieron y no nos hemos enterado. Entonces, el proceso de vacunación en México deberá tener a fuerzas una forma rápida de aplicarse a nuestro país si no queremos que el problema de la pandemia en nuestro país, en México, llegue a los millones de muertos, como seguramente lo veremos en algunas otras partes del mundo. Entonces, yo les resumo las cosas. Tenemos que ver que el principio del fin también puede ser el inicio del uso político y del crimen organizado de una vacuna que se ve como la esperanza y acabó siendo la manzana de la discordia.